Hola queridos alumnos, estamos en la sesión virtual 3 del Catecismo de la Parroquia de San Gabriel Arcángel, Tacuba, en la Ciudad de México. En esta tarde, pues me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de encontrarnos a través de este medio. Primero, pues espero que la semana pasada hayan tenido la oportunidad de darse unos momentos de oración con Jesús y en familia, como había quedado de tarea. Ahora, en la primera sesión hicimos un repaso del misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, que nosotros creemos en un solo Dios, en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Empezamos a hablar de Dios Padre, vimos lo que el credo nos dice de Él. También hablamos acerca de Dios Hijo y nos queda pendiente todavía hablar sobre el Espíritu Santo, sobre Dios Espíritu Santo. En esa primera sesión hablamos de que Jesús nació de una madre virgen. María fue concebida por obra del Espíritu Santo, según se lo anunció el arcángel Gabriel. En la segunda sesión hablamos también sobre la infancia de Jesús con sus padres y también el inicio de su vida pública, siendo ya un adulto. Bueno, pues ahora, a través también de algunos textos que seleccionamos del Evangelio de Marcos, capítulos desde el 2 al 8, vamos a ver el impacto que tuvo Jesús en las personas que lo rodeaban. Por un lado, los fariseos, por otro lado, el pueblo y los discípulos. Pero antes que nada, vamos a explicar quiénes eran los fariseos. Pásame un fariseo, por favor. Pues vamos al tema. Fíjense, los fariseos eran un grupo de personas estudiosos de la ley que trataban de conservar todas las enseñanzas, las tradiciones y la ley en general. Ellos tenían un deseo de perfección, pero por ese apego al cumplimiento de la ley, se habían ya separado del espíritu, de la esencia de la ley, que es el amor, la caridad. Y como veremos aquí, en este primer texto, vamos a encontrar una fricción que ocurre entre los fariseos y Jesús. Vamos al texto. Es Marcos 2:23 al 28. Y la imagen es esta. Vamos a quitar un momentito a este fariseo. Bueno. Marcos 2, del 23 al 28. Dice así: un sábado, Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: mira lo que están haciendo. Eso está prohibido en día sábado. Jesús les dijo: ¿nunca han oído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado.
Bueno, pues como vimos aquí, la ley permitía que una persona que pasara por un campo arrancara espigas si tenía hambre. Sin embargo, los fariseos le echan en cara a Jesús lo que hicieron los discípulos porque lo habían hecho en día sábado, día que estaba prohibido hacer cualquier trabajo. Vamos ahora a ver una segunda fricción de Jesús con los fariseos, que parece que están observándolo para encontrar en él alguna falta a la ley. El texto es Marcos 3, 1 a 6. Es curación del hombre de la mano seca. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Como vimos en el texto, los fariseos se unen con los partidarios de Herodes para buscar la manera de eliminar a Jesús. Entonces ya vemos aquí la reacción de algunas personas de los fariseos con respecto a Jesús. Ahora vamos a ver cómo reacciona el pueblo hacia Jesús. Y aquí nos vamos a ir a Marcos 3, 7 al 12. Y nuestra imagen es el número 6. Un momentito, es que aquí está. Esta es la imagen. Marcos 3, del 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por último, vamos a acompañar a los discípulos en un proceso en el cual, a través de ir conociendo a Jesús, cómo actuaba, lo que hacía, lo que hablaba, van a llegar a reconocer en él que es el Hijo de Dios vivo. Y esto va Marcos a expresarlo en la boca de Pedro. Pero vamos a comenzar entonces, primero con la tempestad calmada. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Capítulo 4,
perdón, 35 a 41. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ahora vamos a ver otro texto en el cual Jesús resucita a la hija del oficial de la sinagoga. Pásenme por favor a la chica que falleció. Marcos 5, 35 a 43. Dice, aquí por favor. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle. Aquí está el oficial de la sinagoga, disculpen. Le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban, otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, está dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talitá cumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios. Bueno, ya imaginarán la sorpresa de todos ante estas acciones de Jesús. El siguiente texto que vamos a ver es la primera multiplicación de los panes. Es en Marcos 6, 35 a 44. Primera multiplicación de los panes. Otra vez. 6, 35 a 44. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: Se acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. ¿Qué te está mostrando la imagen? Sí. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos.
y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 panes y además 2 pescados. Por favor, tráiganme los panes, ¿sí? Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Palabra de Dios. Muy bien. Pues esto fue un gran milagro de Jesús. Vamos a pasar ahora a la curación del ciego de Betsaida. En Marcos 8, del 22 al 25. El ciego de Betsaida. Dice así. Por favor, pásenme al ciego. Es que una persona se fue comiendo los panes y por eso no me pasa al chico ciego. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. Por último, después de todos estos y más milagros que hizo Jesús, vamos a ver cómo ahora nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Es Mateo 16, del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, propuso esta cuestión a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro de los profetas. Y les dice Jesús: y según ustedes, ¿quién soy yo? Vamos a encontrar ahorita. Aquí está. Jesús les dice: y según ustedes, ¿quién soy yo? Simón Pedro le responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios vivo. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón Bar-Joná, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella.
A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra de Dios. Pues, fíjense, Jesús provoca, como hemos visto, diferentes reacciones entre quienes se acercan a él. Por un lado, los fariseos, que quieren todo perfecto, deciden matarlo, deciden eliminarlo, acabar con él. Por otro lado, el pueblo, al ver tantos milagros, se dejan ir a acercarse a él para que los sane, para que los ayude, para que los cure, incluso para que les dé pan, para que les dé de comer. Y encontramos aquí a Pedro, el primero que hace esta confesión de fe, que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Muy bien, esta semana nos va a quedar de tarea pedir a Dios nuestro Señor, pedir a Jesús que como al ciego nos abra los ojos y como a Pedro nos revele, nos deje conocer, nos permita saber que Jesús es el Hijo de Dios vivo, el Cristo, el Mesías, el Salvador, nuestro Dios y nuestro Señor. Pues vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. De tarea, pues va a ser nuestra oración diaria a Jesús, que nos permita conocerlo cada vez más. Les agradezco mucho y que tengan una excelente semana. Gracias.